visto todavía de la obra de Jürgen Habermas, y después vamos a pasar a lo que podríamos llamar los pensadores menores de diferentes edades y tiempos referidos a la escuela de Frankfurt. Primero quisiera mencionarles un tema interesante, me imagino. Ustedes de alguna manera han sido o están, me imagino, influenciados por corrientes relativistas, postmodernistas, nietzscheanas, Foucaultianas, todo lo que está de moda en las últimas décadas. Y Jürgen Habermas ha publicado un interesante estudio que se llama El proyecto inconcluso de la modernidad. Permítanme referirme un momento a este libro. Este libro es sobre todo una crítica a ese pensamiento postmodernista que se hizo extraordinariamente popular a partir más o menos de 1980 y sobre todo después de la caída del muro de Berlín, después de 1989, cuando decayeron o declinaron las últimas certezas de la izquierda y curiosamente esa gran cantidad de pensadores, intelectuales, docentes, estudiantes izquierdistas, en parte, en una buena proporción, abrazó las teorías postmodernistas, relativistas, deconstructivistas, que justamente en esos años alcanzaron un primer esplendor. Estas teorías se basaban en la idea de que la modernidad estaba terminada y por lo tanto superada, y que ahora estábamos ingresando, no solo teóricamente, sino en la parte práctico-política, estábamos ingresando a un periodo llamado postmodernidad, prácticamente en todos los sentidos. Jürgen Habermas criticó estas posiciones en su libro El proyecto inconcluso de la modernidad, sobre todo con dos argumentos que hay que verlos brevemente. El primer argumento es que nosotros no podemos saber en qué tiempo histórico vivimos, porque para ello necesitamos una distancia muy grande para saber si, por ejemplo, nuestro tiempo ha terminado todavía o no. La gente que vivió en la Edad Media no sabía que eran medievales. Es decir, nadie en la Edad Media supo que vivía en la Edad Media. El término Edad Media fue acuñado mucho después de la terminación de la Edad Media, recién en el Renacimiento. Entonces, la gente que vivía en la Edad Media no sabía que eran medievales. Entonces, dice Habermas, como no tenemos todavía una distancia muy grande con respecto a lo que la modernidad ha creado, todavía no sabemos si realmente ha terminado. Deberíamos tener una perspectiva extra histórica, fuera de la historia, para poder decir estamos ya por afuera de este periodo llamado modernidad, que nosotros además llamamos modernidad, y hemos ingresado a otro diferente llamado postmodernidad, y desde entonces, desde esa perspectiva, podemos criticar lo que es modernidad. En segundo lugar, Habermas mostró, estimado público, el carácter extraordinariamente vago e impreciso del término moderno, modernidad y afines. Son términos que se han empezado a usar a partir del Renacimiento, justamente para hacer una especie de contrapropuesta a términos como antigüedad clásica. O sea, moderno se empezó a usar para tener algo que quiera decir lo actual, lo contrario a lo antiguo. Y naturalmente uno definía arbitrariamente qué es lo antiguo para separarse de ello. Todas estas definiciones tienen, por lo tanto, algo de inexactitud y de arbitrariedad teórica. Así también el término modernidad. Se puede decir con todo derecho, por ejemplo, que la modernidad ha comenzado. Pase.
Se puede decir, por ejemplo, que la modernidad ha comenzado con el descubrimiento de América, que es el descubrimiento de otras perspectivas geográficas y culturales. También se puede decir que es la división clásica. La modernidad empieza con la caída de Constantinopla en poder de los turcos y la terminación del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, y el cierre ha sido una gran época cultural más o menos compacta, lo cual es un argumento relativamente fuerte. Pero también se puede decir que han sido los grandes inventos tecnológicos los que han creado la modernidad, como por ejemplo la imprenta. Es decir, estimado público, no existe un criterio claro para definir lo que es modernidad. Pero Habermas dice que el término no está equivocado, que es un término relativamente usable, o sea, es un argumento pragmático, que se lo puede usar relativamente bien para denotar el periodo que empieza justamente con los grandes descubrimientos, los inventos tecnológicos, una nueva visión del mundo a partir del Renacimiento y sobre todo, estimado público, una visión del mundo autocrítica. Los primeros que han pensado en que el Renacimiento es algo fundamentalmente diferente a la Edad Media han sido aquellos pensadores que se han dado cuenta que pueden criticarse a sí mismos y que pueden criticar los métodos, los procedimientos, etc., lo que se usa para pensar periodos históricos. El término modernidad entonces estaría contrapuesto al de tradicionalidad. Lo tradicional, la palabra también muy inexacta, denota ese mundo anterior al mundo moderno, industrial, urbano, etc. Sería el mundo básicamente rural, el mundo todavía regido por principios religiosos, como los principios culturales dominantes, y sería también el mundo donde la movilidad social era extremadamente reducida. En cambio, el mundo moderno es el mundo de una fuerte movilidad social, la gente puede ascender por mérito propio en la escala social y también puede bajar por equivocaciones o por lo que sea, como ha sido el caso, por ejemplo, de la nobleza, una clase extraordinariamente fuerte que durante 1000 años rigió Europa, y a partir del Renacimiento esta clase ha ido perdiendo como ahora totalmente en importancia. Ahora no juega absolutamente ningún papel, ni cultural, ni social, ni histórico, ni cultural. Entonces, modernidad sería un término relativamente aceptable si se lo compara con la necesidad de usar alguna terminología para denotar este mundo actual, este mundo justamente tan ligado a la ciencia, a la tecnología, al pensamiento, y tan diferente al mundo tradicional, que es el mundo que arrastra tradiciones, valores de orientación que vienen de antes y que tienen su dignidad en su antigüedad. Por ejemplo, aquí en Bolivia y en el mundo andino hay hoy en día una muy fuerte tendencia a revalorizar lo que se llaman los valores o los saberes ancestrales, cuya importancia, legitimidad, derivaría del hecho de que son justamente manifestaciones de tradiciones que vienen de atrás. Justamente la modernidad quita valor a ese acto de dar importancia solamente a algo porque viene de atrás, porque es tradicional, porque es antiguo, etc. Lo nuevo tiene que justificarse por sí mismo, por ejemplo, por el uso, por la utilización que se puede hacer de un procedimiento, de una idea, de un invento, pero no porque venga de atrás. Eso ya en el mundo moderno ya no es un argumento válido. Entonces, ese sería, estimado público, una de las grandes, uno de los méritos del concepto de modernidad, que nos permite contraponerlo a saberes, normas, regímenes políticos anteriores
a los grandes cambios del siglo XVI, o sea, a los grandes cambios producidos justamente por los fenómenos ya descritos. Ese proyecto, según Habermas, estaría inconcluso, o sea, no estaría terminado. Faltaría, según Habermas, lo cual vamos a ver ahora, el hecho de una democratización profunda, no solamente de la vida política, sino de otros aspectos de la vida social en general. Como se trata de un proyecto inconcluso, Habermas cree que la modernidad no ha terminado todavía, que lo que tenemos que hacer es mejorarla, profundizarla, etc., pero no declararla muerta, no declarar que no existe más esa modernidad, porque eso sería más bien, dice él, refiriéndose concretamente a pensadores como Derrida, Foucault, Lyotard, etc., tiene que ver más con los deseos de los pensadores de dar lustre a una teoría que con la realidad de la filosofía. Habermas tiene un cuarto argumento importante, estimado público, que debemos usarlo brevemente. Estos postmodernistas no habrían, en su visión, que está en este libro, no habrían hecho nada por la democratización de la esfera política y de la cultura. Sería una tendencia, el postmodernismo, una tendencia típica interior de la filosofía. O sea, una de esas tantas tendencias que no han sido enriquecidas por el desarrollo de las ciencias sociales. Como una teoría típica interna de la filosofía, sería bienvenida como crítica a teorías que excesivamente alaban y celebran las bondades de la modernidad. En ello, obviamente, todas estas teorías postmodernistas tienen su valor específico y delimitado, según Habermas, como una interesante crítica a lo que existe. Por favor, busque usted una silla si encuentra en alguna parte. Pero, aparte de eso, el postmodernismo pretendería fijar una nueva etapa histórica, de ahí el nombre postmodernismo, y eso no estaría respaldado por los hechos de las ciencias sociales. Habermas, como les he contado, un gran lector de obras de sociología, historia, politología, etc. Y él ya, este libro ha sido publicado la primera vez en 1984, el proyecto inconcluso de la modernidad. Él dice, curiosamente, en las ciencias sociales, la historia, la economía, se habla muy poco de postmodernismo. Es una típica reacción artística y filosófica, pero no tanto algo que enriquezca las ciencias sociales. Y él dice, y esto es comprensible porque se trata de un diálogo interno de la filosofía consigo misma, como he mencionado, importante para criticar excesos de alguna posición, pero no es de ninguna manera un cambio notable, un cambio cualitativo dentro de la propia filosofía. Por lo tanto, solo podemos aceptar, dice Habermas, al postmodernismo como una tendencia interna de autocorrección de la filosofía, pero no como la creación de una verdadera nueva tendencia, de una corriente importante como significó, por ejemplo, Kant o Hegel o Marx. Según él, los postmodernistas nunca estarían en la posibilidad, por ejemplo, de poner en duda el pensamiento marxista. Como ustedes ven entonces, estimado público, aquí aparece Habermas como un defensor de algunos elementos rescatables de la modernidad, por ejemplo, de la democracia, de los sistemas culturales pluralistas,
y por lo tanto como una persona opuesta a los excesos de los postmodernistas. Es en la misma línea que ya hemos visto en la primera sesión dedicada a Habermas, cuando este pensador se consagra a criticar algunos elementos de sus maestros Adorno y Horkheimer. Por ejemplo, la tendencia a las exageraciones insostenibles de la dialéctica de la ilustración y de la dialéctica negativa, las dos obras de Adorno, o cuando él cree que la primera fase de la Escuela de Frankfurt ha estado teñida profundamente por esa tendencia pesimista que habrían tenido los intelectuales críticos en los años 30 y 40 ante el avance del fascismo y del stalinismo, cuando se pensó que no había alternativa razonable para el desarrollo de la humanidad. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, es el argumento de Habermas, con la consolidación muy exitosa de las democracias pluralistas modernas en Europa Occidental, en Norteamérica y en gran parte del mundo, entonces este pesimismo exagerado, ese pesimismo dogmático, dice él, de Adorno y Horkheimer, no sería sostenible. Es decir, la teoría de estos grandes pensadores, de sus maestros, habría sido concebida para un momento histórico en el cual el fascismo por la derecha y el stalinismo por la izquierda parecían monopolizar toda la escena política, cultural y social. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de 1989, no existe más ese peligro de la monopolización política y cultural por una sola corriente. Y por lo tanto no habría lugar para ese pesimismo exagerado que está claramente en las obras, sobre todo de Theodor W. Adorno, ese pesimismo dogmático, ya en el título, la dialéctica negativa, es decir, todo va hacia la destrucción, la autodestrucción de la humanidad. Esa idea de que la razón instrumental acaba apoderándose de toda la razón global, esa teoría a Habermas le parece simplemente exagerada, dogmática, inexacta. No está basada en los adelantos de las ciencias sociales. Lo cual, en parte, estimado público, puede ser verdad. Los miembros de la Escuela de Frankfurt en sus primeras épocas, Adorno, la figura clásica, no se dedicaban a leer libros de sociología, politología, historia. Decían, sobre todo Horkheimer, la enorme importancia de la sociología empírica norteamericana, que había que considerarla. Pero una cosa es declarar programáticamente que eso es importante y otra es hacer. Habermas se ha molestado en revisar las obras de sus maestros y ha notado que existe evidentemente esa declaración, podríamos decir, lírica, en favor de las ciencias sociales y la necesidad de integrarlas a la filosofía, pero que ellos nunca la hicieron. Entonces, lo que ha tratado de hacer Habermas, yo diría con un cierto éxito, sobre todo en la acción comunicativa, en la teoría de la acción comunicativa, en esos dos pesados y aburridos volúmenes, se nota ese esfuerzo por integrar los conocimientos de sociología, filosofía lingüística, todo lo imaginable, en un gran todo filosófico, que no habrían hecho Adorno, Horkheimer y los del comienzo de la Escuela de Frankfurt. Por lo tanto, resumiendo todo esto, estimados, la primera fase de la Escuela de Frankfurt habría exagerado los aspectos negativos del mundo occidental, habría sobrevalorado la influencia de la razón instrumental, creyendo que esta razón instrumental se apropia de la razón global totalmente, cosa que no ha sucedido. Y tercera, han caído los regímenes totalitarios, tanto el fascismo como el stalinismo, y por lo tanto ya no existiría la base para exageraciones dogmáticas del tipo el mundo se encamina hacia una desgracia, el mundo se encamina hacia el dominio completo, un mundo orwelliano, o sea, un mundo como lo presentó el escritor George Orwell, el mundo se encamina
camina hacia un totalitarismo mundial. Ya no existiría ese peligro. Y por lo tanto, los postmodernistas harían lo mismo. Trabajarían, por eso Adorno sería uno de los inspiradores del postmodernismo, es el único pensador de la Escuela de Frankfurt que ha caído muy bien a los postmodernistas, precisamente por las exageraciones dogmáticas que contiene. Entonces Habermas dice, ese postmodernismo simplemente reitera los aspectos dogmáticos, las exageraciones, las arbitrariedades insostenibles desde el punto de vista de las ciencias sociales, que están incluidas en los trabajos de Adorno y Horkheimer y de los postmodernistas, que él cree que hay una tendencia muy similar, por ejemplo, entre Foucault y Adorno. Foucault, al ver, por ejemplo, el mundo como cárcel, el mundo como hospital, al ver la cárcel y el hospital no como instituciones que tienen sus lados buenos o malos, sino como instituciones profundamente negativas, profundamente pensadas para domesticar a nuestros instintos, etc. Todo esto sería una lectura exagerada de Freud y Nietzsche, muy similar a la que hizo en su momento Adorno, pero inaceptables desde el punto de vista pragmático de la realidad, tanto del desarrollo histórico como de la evolución de la ciencia social. Entonces, esa sería la crítica en la obra, el proyecto inconcluso de la modernidad. Por favor. Sí, una pregunta. Usted es el señor Medina. No, Miranda. Miranda. Sí. Por favor. Tengo una pregunta que es más en cuanto a su opinión personal, ya que ha quedado bien claro esto de Habermas, me parece, ¿no? ¿Usted qué opina de esto de la posmodernidad? ¿Cuál es su apreciación personal en base a esta lectura, ¿no? de Habermas? Parece que usted ha estudiado bastante esto del proyecto inconcluso de la modernidad y varios textos de Habermas, teoría y praxis, como anteriores expuestos también, ¿no? Es que no es importante, se la voy a dar, pero no es importante. Claro, vendría ligada a otra pregunta que se la voy a hacer ahora. No lo digo por coquetería literaria, sino que realmente no. Gracias. Pienso yo que la crítica que hace Habermas es un tanto reducida, ¿no? Reducir a la posmodernidad a algunos autores, incluso a la condición misma del contexto filosófico que ha ido generando esto, que no es una relación causal, digamos, sino es justamente que se ha generado en varios contextos. Por ejemplo, en 1940-50, según Heidegger, tras la vuelta al retorno, hace una carta al feminismo y conferencias y otros artículos criticando justamente esa condición logocéntrica que existiría, ¿no? En cuanto a la metafísica y todo eso. En 1961 publica 2 volúmenes sobre Nietzsche e instaura una crítica filosófica posmoderna. Después existen también otros antecedentes, por ejemplo, en 1960 Gadamer publica Verdad y Método, donde fluye y se consagra la hermenéutica como corriente de la ilustración y crítica ilustra todo aquello, ¿no? Después Michel Foucault, justamente la mención que hizo usted de las palabras y las cosas, y otros libros que ha hecho igual relacionado a esto, Jacques Derrida de la gramatología y todo eso, ¿no? Y me parece que no solo eso es viendo el contexto filosófico, ¿qué sucede viendo, creando un mapa cambiante de las situaciones que se han ido dando? Por ejemplo, los pacifismos, los ecologismos, las izquierdas antiimperialistas, todas estas situaciones se han generado justamente a razón de esta crítica a la modernidad, ¿no? De la gramatología, Jacques Derrida hace una crítica interesante a la foné y al logocentrismo que existiría en cuanto a todo discurso o al significado mismo del significado, ¿no? Al concepto mismo del significado. Es interesante ver que existe ahí una amplitud en cuanto a lo que vendría a ser los conceptos que antes han predominado como libertad, justicia, ética, y de los cuales se ha ideologizado y después instrumentalizado, ¿no? También. No sé si se está haciendo una crítica un tanto reducida a Habermas. Interesante rescatar estos valores de la modernidad como proyectos inconclusos, me parece súper importante eso, la democracia y otros que sí es rescatable, pero me parece también que ha existido un giro interesante a la condición misma de la modernidad, como menciona Letar, de la condición postmoderna, ¿no? Esa condición que ha sido superada. Ya hay otros textos, yo no creo que todos tengan puesto de acuerdo y hayan escrito sobre eso, ¿no? Eso es lo que quiero apuntar, digamos. Perdón, pero eso no lo entiendo, es un argumento importante. Usted dice, no todos se han puesto de claro, acuerdo. exacto. Es evidente que existió un contexto histórico, social e incluso cultural, si se puede llamar, que influencia todo esto, ¿no? No sé cuál es su apreciación. Por eso era mi
interesante saber qué opina usted en relación a esto, ¿no? Porque Habermas piensa como Habermas, usted piensa como usted, ¿no? En cuanto a la posmodernidad, tenemos una crítica similar a la que hace Habermas. Estimado oyente, le agradezco mucho, es un tema realmente interesante, pero mi opinión es simplemente muy marginal y nada original. Es decir, yo no he inventado una crítica al postmodernismo que sea realmente original. Yo sigo generalmente a algunos autores que yo, en un alarde de arrogancia, los llamaría representantes de un sentido común crítico. Y le quiero dar tres argumentos. Tengo el presentimiento, pudiendo equivocarme muy fácilmente, que hay una discrepancia muy grande en los autores precisamente mencionados por usted, Derrida, Foucault, Lyotard, y varios de esa tendencia, Roland Barthes, entre otros. Hay una discrepancia, a mi entender, muy grande entre la magnitud cuantitativa de lo que han escrito y la muy limitada esencia que se pueda destilar de ese mensaje. Es decir, yo creo, y coincido con Habermas, de que estos autores escriben mucho, son muy frondosos, muy barrocos, Derrida, Foucault, etc. Y en el fondo dicen cosas muy simples y muy elementales. Y eso me llama a mí a un elemento que podríamos llamar desconfianza. Yo creo que el ser humano tiene una vida muy corta y por lo tanto muy poco tiempo disponible, y que no hay que malgastar ese tiempo, por ejemplo, leyendo cosas altamente repetitivas que dicen más o menos lo mismo en un estilo barroco muy exagerado y sobre todo muy desordenado, donde, por ejemplo, en el caso de Derrida, que hay que buscar con lupa qué es lo que ha querido decir después de 300 páginas, y son generalmente cosas muy elementales que además no son originales, con una precisión y una concisión elegantísimas. Nietzsche ha dicho lo mismo en muy pocas palabras. Ahí tenemos un gran pensador relativista, el antecesor, el padre del postmodernismo, pero que ha usado un estilo extraordinariamente conciso y a la vez elegante para decir algo y no esos textos ultra barrocos que además aquí, en toda América Latina, son muy populares porque de alguna manera confluyen, son congruentes con el estilo barroco que en estas tierras siempre ha sido muy popular, la fiesta, la farra, todas esas cosas dan como estilo algo que se estira mucho y que dice poco. Es decir, si ustedes leen, por ejemplo, a Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela, o autores del siglo XVIII en la colonia, van a notar que el contenido es relativamente escaso. En las aventuras que cuenta Arsanz, que han sido bellamente analizadas por un filósofo boliviano, Guillermo Frankovich, el contenido es altamente repetitivo y es lo mismo en el fondo, ¿no? El fondo es lo mismo, es el realismo mágico. Y tener que leer tomos enteros, o lo que usted ha mencionado, esa verborrea incontenible de la gramatología del señor Derrida, a mí me parece que el ser humano no debería perder su preciosísimo tiempo en eso, sino debería solamente leer algún resumen bien hecho de las teorías de estos autores, pero no perder el tiempo leyendo esos realmente mamotretos en el sentido original del término, que en el fondo dicen muy poco, pero que gustan. No hay duda, en toda América Latina, sobre todo en la franja que podríamos llamarla de las culturas precolombinas, y donde la colonia española ha sido fuerte, México, Guatemala, el mundo andino, ahí estas teorías son muy populares. Y yo, pensando mal, pudiendo equivocarme, creo que hay una conexión entre el mundo barroco y el uso del postmodernismo. Es decir, creo yo, para decirlo muy elementalmente, que si lo hubiese conocido, Derrida hubiese sido un gran admirador de Bartolomé Arsanz de Orsuella.
Eso por el estilo. Sí, justamente en cuanto al estilo, usted menciona al barroquismo exacerbado que utilizan estos autores, ¿no? Sí, todos ellos. Es evidente que es así, pero viendo un tanto el contenido también se hace una crítica bien fuerte a esto, ¿no? O sea, me parece un tanto falaz decir que no existe un contenido fuerte en la gramatología, cuando existe un contenido, una crítica a Nietzsche, una crítica a Hegel, una crítica a Heidegger, incluso, que Heidegger no ha superado la metafísica que pretendía superar. Existe una continuación evidente, me parece, en la tradición filosófica en Derrida, más que todo, porque Derrida es bien hegeliano, ¿no? Existe un estudio de Richard Rorty que se llama sobre la escritura, que es un estudio sobre el texto de Derrida, donde hace una comparación interesante con Hegel, ¿no? Mario Bunge también hace una interesante condición de Hegel, como lo llama el primer postmoderno, y creo que esto es evidente. No sé si usted cree que sí, desbancar la razón, decir que la razón al mismo tiempo es la sin razón, que varias otras situaciones, que el ser se condiciona con la nada, se termina con la nada, que se termina terminando. Entonces son varias situaciones que citan así esta condición misma postmoderna. Yo no creo que exista una determinación histórica en cuanto a esto, ¿no? Pero ¿qué sucede con la literatura? Igual que usted dice. La literatura tampoco tiene esa pretensión logocéntrica de tener la razón, solo tiene la intención de querer exponer algo, y eso es un contenido igual fuerte, ¿no? Para ver qué sigo dando. Y también que sucede con la literatura no tiene esa pretensión racionalista que tiene la modernidad. Me voy a basar para responderle en Habermas. Habermas cree que hay una contradicción performativa en toda la actuación de los postmodernistas. O sea que ellos dicen una cosa y su propia praxis la contradice. Dicen, por ejemplo, que van a criticar a Hegel o a Nietzsche o a cualquiera, o a la metafísica, o cualquier discurso que está de moda, ¿no? A declarar que Dios ha muerto, que la metafísica ha caducado, o hace siglos que se repite lo mismo, ¿no? Es una actitud de modas. Habermas, por ejemplo, de ahí tengo la idea de que estos pensadores en el fondo son muy conservadores. Yo creo que tienen un manto, un abrigo, una vestimenta exterior muy llamativa, porque dicen, como usted, hay que criticar las pretensiones de la razón nunca ha tenido tales pretensiones, o sea, le atribuyen primero al racionalismo cosas que los pensadores racionalistas nunca han tenido esas pretensiones. Por ejemplo, Descartes o cualquiera de nosotros siempre han tratado de acercarse a la verdad, si es que hay algo tan inaccesible como la verdad, pero no se les puede quitar el mérito de acercarse, proponer métodos como el de Descartes, que es simplísimo, ¿no? Simplemente la duda, como Sócrates, cuestionar todo eso, nada más. Entonces, decir que la razón, que los racionalistas han tenido la pretensión de tal cosa, eso es englobarlos y luego criticarlos. Cuando uno ha englobado una persona o una imagen en la teoría, entonces la crítica es muy fácil, porque uno mismo los ha ensuciado, los ha enchastrado, los ha englobado, entonces uno parece como el que limpia, como el que critica, como el campeón, claro, de la claridad, que trata de acercarse a la verdad, etc. Yo creo que ese tipo de operaciones intelectuales son muy usuales entre los postmodernistas y por eso es que no tienen, digamos, mi simpatía, ¿no? Tome usted el caso de Sócrates. Para él, el personaje más negativo en la historia del pensamiento, para Nietzsche, el personaje más negativo en la historia del pensamiento era Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates era realmente un revolucionario, un tipo que ponía en cuestionamiento lo que otros habían logrado, lo que otros creían, lo que otros habían difundido. Y eso a un espíritu profundamente conservador como era Nietzsche, con rasgos solamente revolucionarios superficiales, no le gustaba. Y yo creo que esa tendencia a enlodar a la humanidad y luego criticar porque está enlodada, yo creo que esa es una actitud metodológica simplemente engañosa que practican los postmodernistas. Ahora, como son al mismo tiempo relativistas, son pues muy populares en un ámbito cultural como el boliviano, donde nosotros amamos y odiamos
a la misma cultura, a las mismas personas, a las mismas fuentes, como por ejemplo los norteamericanos. Nosotros no podemos vivir sin inventos norteamericanos, como la cibernética, la luz eléctrica, el teléfono y otras cosas, pero nos pasamos el día criticando el imperialismo, las maldades de esa cultura. Tenemos una actitud ambivalente, y toda actitud ambivalente produce, en todo ser humano, produce simplemente un estado de indigestión, para decirlo claramente. Y nosotros tratamos obviamente de evitar o de curar indigestiones graves. Entonces decimos, todas las culturas son iguales, todas las culturas están igual cerca de Dios o de la historia, todas son valiosas, ninguna es más valiosa una que otra, cuando en el fondo lo que queremos son justamente los rasgos positivos de esa cultura occidental. Entonces yo creo que nosotros actuamos contradictoriamente, incongruentemente con nuestra crítica relativista. A nosotros nos gustan Derrida, Lyotard y todos ellos porque aprovechamos el prestigio, la autoridad de ellos. Eso es lo que hacemos. Nos basamos en la autoridad de esas fuentes para criticar lo que no nos gusta de la cultura occidental. Entonces nos apoyamos en la autoridad. ¿Para qué pensar racionalmente? ¿Para qué usar esos perversos instrumentos de la cultura occidental? Eso que Colón y Pizarro han traído, que es la racionalidad instrumental, esas maldades, si los grandes, los verdaderos grandes de Derrida, Lyotard, etc., y han descubierto la falacia del racionalismo. Entonces yo creo que hay un intento de autoengañarse, que eso hacemos los humanos con mucha facilidad. Entonces no me gustan los postmodernistas, en primer lugar porque son latosos, ¿no? Textos interminablemente largos que dicen muy poco. Si usted lee a Enrique Dussel, que es el que hace esas combinaciones entre Heidegger, la cábala, la cultura moderna, como Javier Medina, ¿no? Que hace esas combinaciones de todo, absolutamente todo, meterlo en un saco. Y yo creo que ese tipo de pensamiento está muy de moda porque parece espontáneo, brillante, parece algo original, parece realmente algo que deba ser estudiado y leído. Pero yo creo, estimado oyente, que el trabajo filosófico es algo un poquito más serio que esas elucubraciones literarias de estos autores. No me acuerdo cuál era su otra observación. Yo creo que trabajar, tendría que continuar acá, porque no, Perdón, no lo entendí. ¿Usted quiere que ya no siga porque se aburre? Entonces quiere que sigamos. No, yo tendría toda la disponibilidad de una pregunta más hacer, pero los compañeros creo que igual están cansados. No, se divierte. No, estoy encantado, siga, siga. No estoy de acuerdo. Puedo complementar lo que Claro. acaba de comentar usted. Claro. Yo soy un amante lector de novelas. Cuando fui niño he leído novelas como Cronin, Stephen Zweig, Dumas, Julio Verne, Jack London. Oh, qué terrible, el canon occidental. Sí. Oh, eso está paseo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con estos autores y en qué va mi coincidencia con lo que usted dice? Caen en el virtualismo de una explicación minuciosa, por ejemplo, del cuarto en que está el autor o en que está el personaje. Entonces hacen un detalle excesivo de todo el contorno para que se desarrolle el personaje. Lo que hoy en día, por ejemplo, un Dan Brown, a diferencia de otros autores, por ejemplo, un capítulo dura entre 20, 30, 40, ni que hablar de algunos entre 60 y 70 páginas. Hoy en día un Dan Brown, un autor moderno y demás, un capítulo por ahí le dura 2 hojas. Cambia completamente el aspecto de uno. Entonces coincido, hay muchos filósofos que entran en este barroquismo de repetir una y otra vez algo sin decir nada. Y yo soy coincidente por la formación que yo tengo. Soy administrador de empresas, entonces
una hoja, una hoja de resumen me es más importante que 100 hojas que me dicen lo mismo. Entonces, para tomar una decisión es importante leer una hoja y leer 100. Entonces, coincido con usted que hay muchos autores actuales que son para demostrar la filosofía que tiene, dan vueltas y vueltas sobre el mundo. Señor Miranda, Sí, yo estoy en desacuerdo con el compañero, porque al final se termina haciendo cualquier cosa ahora, ¿no? Estamos viviendo una sociedad simplificada, creo que de algún modo nos hace querer que todo sea reducido, ver videos ya solamente sobre filósofos para tener contenido esencial, y cuando en realidad existen matices que permiten ver la riqueza misma de todo pensamiento, ¿no? Por ejemplo mismo, en la literatura existe lo mismo, me parece que no se puede contemplar solamente una parte de una historia, se tiene que contemplar todo, para poder apreciar de forma más precisa, ¿no? No estoy de acuerdo en este punto, y sí, al final, estoy de acuerdo con Habermas, he visto, me he aventurado a ver algo de teoría y praxis, y tiene bastante coherencia con el pensamiento hegeliano, a pesar que se hace una crítica y se hace una vista con el pensamiento de Shakespeare también, ¿no? Me parece muy interesante eso, y estoy de acuerdo con esto, de que sí deberíamos ver cómo se está desenvolviendo el aspecto literario y cómo se está desenvolviendo el aspecto filosófico en este contexto, tanto boliviano como contexto internacional. pero hay un punto que yo quisiera criticar de lo que usted dijo anteriormente. El postmodernismo no es la expresión del mundo actual, sino una de las posibles expresiones. No es así que estos señores escriban de esa manera o digan lo que dicen porque la tendencia general del mundo va así y ellos son solamente la manifestación, eso no es verdad. El mundo actual, por suerte, es un mundo plural, donde al lado de los postmodernistas todavía hay una enorme producción de otras tendencias filosóficas, sociológicas y demás, que no tienen mucho que ver. Si usted lee, por ejemplo, textos de economía política, de economía en general, no aparece jamás ningún concepto de la filosofía postmodernista. Ellos siguen, por ejemplo, si usted lee solamente los extractos que se pueden ver en internet sobre los últimos 20 premios Nobel de economía, va a ver usted que no tiene nada que ver lo que hacen ellos con teorías postmodernistas o relativistas. O si usted ve lo que se hace, por ejemplo, en filosofía del derecho, que es uno de los fuertes de Habermas, ahí va a notar usted, o en la defensa de los derechos humanos, o cualquier cosa así, que estas teorías postmodernistas no tienen nada que hacer. Lo que sí son muy populares estas teorías son para defender posiciones que uno toma a priori y uno busca, como cuando uno se enamora de algo, entonces uno va buscando elementos que justifiquen la decisión de haberse enamorado. Eso pasa a todos los seres humanos, actuamos así. Cuando tomamos una decisión política, no nos decimos tal vez me he equivocado, sino decimos, es que los factores A, B, lo que me acaba de contar C, lo que he oído del rumor de F, J, Y, todo esto apoya mi decisión. Entonces, los lectores que hay hoy en día de estas tendencias, en el fondo leen lo que apoya sus prejuicios. No leen para ponerse en cuestionamiento, sino leen para sustentar sus propias ideas. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad, eso no ha cambiado mucho, pero la gran filosofía, como lo ha mostrado el inmortal Sócrates, aquel que no gustaba Nietzsche, es justamente cuestionar las certidumbres. Aquí creo que el señor quería decir algo. Sí, mi estimado profesor. Bueno, es varios los temas que se han tratado, corrido con ustedes en varios puntos, y con respecto al señor Miranda, lo que mantiene esa posición de postestructuralismo, me permito preguntar lo siguiente. ¿Debemos entender por postestructuralismo a la crítica que se hace de la modernidad? Sí, claro. En ese entendido, yo generalmente no estoy de acuerdo con Diego, pero en este punto estoy plenamente en su posición. ¿Y el por qué? Me voy a realizar un pequeño
una pequeña disertación. El postestructuralismo, el postmodernismo, se refiere estrictamente a lo que nos ha llevado a la filosofía hoy en día. No solamente a criticar los postulados de la modernidad en cuanto a las ciencias sociales, sino también en cuanto a las ciencias naturales. ¿Quién ha dado la génesis? Yo podría decir que está en el capítulo 5 de Ser y Tiempo de Heidegger, donde uno, si analiza, puede sacar los elementos estructurales de los cuales se está basando este postestructuralismo. Es indudable que dice que el comprender es una característica esencial de Dasein. El comprender de los significados de las cosas es una dialéctica